Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. En esta mañana de domingo, en esta mañana de escuela dominical, les saludo en el amor del Señor, en ese amor que Él ha puesto en cada uno de nosotros para compartirlo con nuestros hermanos, con nuestras familias y para manifestar y mostrar que Él es el que mora en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, allí donde Él se ha entronado. Le saludo, como le decía, le bendigo en esta mañana y le doy gracias al Señor porque seguimos aquí aprendiendo de su palabra. Continuamos en el aprendizaje de la palabra del Señor y conociendo al Señor, conociendo a nuestro Dios, conociendo al Señor Jesucristo que se hizo carne, se hizo hombre por amor a nosotros. ¿Cómo no darle gracias, cierto? Por este acto de amor ilimitado, de amor incondicional. Vamos entonces a continuar en el libro de San Juan. Vamos allí en el capítulo 2. Hoy vamos a ver desde el verso 17 al verso 22. Pero primero que todo, antes de que comencemos, le invito a que oremos para darle gracias al Señor. Yo sé que somos hijos agradecidos. Así que le invito a cerrar sus ojos para que oremos al Señor juntos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias le damos en esta mañana, mi Dios, porque hasta aquí, Señor, usted nos mantiene con salud. Usted nos mantiene atentos, Señor, a su palabra. Mi Señor, gracias le doy por todo, Señor, cuanto usted está haciendo en este tiempo, Padre mío, porque usted tiene el control de todas las cosas. Aun cuando a veces no comprendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, allí usted está obrando, Padre mío, en beneficio de sus hijos. Padre, le doy gracias por todo cuanto usted ha hecho, cuanto usted hace y cuanto usted hará, Padre mío, en medio de su pueblo. Y aún a través de su pueblo, a través de cada uno de nosotros, Señor, usted está obrando. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana para que su Espíritu Santo, Señor, nos guíe en lo que vamos a desarrollar de su palabra. Guíenos, mi Dios Todopoderoso, en este caminar, en este aprendizaje, en este conocimiento y en este crecimiento, Señor, al cual usted nos está llevando. Padre, en el nombre de Jesús, guíe, Padre mío, a su iglesia, al conocimiento de su palabra, Señor, al conocimiento de su Hijo Jesucristo, que cada uno de nosotros podamos seguir teniendo un encuentro maravilloso con Él, cada día, Señor, a cada momento, a cada instante, Padre mío, que Él se revele a nuestras vidas, Padre. Señor, en el nombre de Jesús le doy gracias. Su Espíritu Santo ministre en nuestras vidas a través de su palabra y nos lleve, Padre mío, a entenderla, a comprenderla, a atesorarla, a anhelarla, Padre mío, a que se establezca allí en nuestros corazones y así también, mi Dios Todopoderoso, a que podamos compartirla. Y cada uno de nosotros, Señor, seamos un canal de bendición cuando podamos y tengamos la oportunidad de compartir esta su maravillosa palabra. Señor, dejamos todo en sus manos, a su entera y perfecta voluntad, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Recuerde usted, amado hermano, amada hermana, que el domingo anterior estuvimos viendo la purificación del templo, el acto que tuvo nuestro Señor Jesucristo allí al entrar al templo y ver que habían hecho de él casa de mercado. Entonces, con azotes allí, echa a los cambistas, a los que venden animales, y bota las mesas de los cambistas, y nuestro Señor desordena todo allí para poner orden en el templo.
aquello que el hombre desordenó, Jesucristo, nuestro Señor, ha venido a ordenarlo. Y vamos a continuar. Hoy vamos a ver el nuevo templo. Esta lectura que a continuación procederemos a escudriñar se encuentra allí en el libro de San Juan, capítulo 2, del versículo 17 al 22. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor. Le invito a que tome su Biblia. Aun cuando allí en su pantalla ya aparecen los versículos. Pero es importante que cada uno de nosotros pueda tomar y leer su Biblia. Dice así la palabra del Señor. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú, ¿en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, corrijo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vemos entonces la actitud de Jesús, esta actitud que trajo a la memoria de los discípulos una antigua porción de un salmo. Allí el Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este salmo fue escrito por David y en él exponía ante Dios lo que sus enemigos habían hecho contra él por causa del celo que sentía por la casa de Dios. Y como sabemos, en el caso de Jesús ocurrió lo mismo, ya que el celo que manifestó por la casa de Dios en este momento, allí cuando los echa a todos del templo, a todos los que están haciendo lo que no corresponde dentro del templo, esta acción suscitó la oposición de los judíos. Estos que finalmente acabarían con su vida. Se suponía que esta cita bíblica se refería al Mesías, que cuando viniera, cuando se manifestara, se consumiría de celo por la casa de Dios. El que este versículo les viniera a la memoria a sus discípulos era señal de que se estaban dando cuenta cada vez más de que Jesús era el Mesías. Este gesto, esta acción, este acto que Jesús había realizado no le correspondía a nadie más que al Mesías. Y ellos ya habían llegado a la conclusión de que Jesús era de hecho el ungido de Dios. Jesús nos da aquí un ejemplo del celo que cada uno de nosotros debemos tener como hijos por las cosas de Dios. Allí en el libro de Tito, capítulo 2, verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos está llamando a nosotros a ser celosos de buenas obras. Este celo debería a cada uno de nosotros hacernos olvidar, ¿cierto?, de nuestra posición social, nuestro orgullo, nuestra comodidad. Recuerde usted que anteriormente en el capítulo 1 vimos que debemos menguar para que Cristo crezca en nosotros, ¿cierto?
todo aquello que se ponga al mismo nivel o en competencia con el servicio a nuestro Señor. En el verso 18 nos dice que los judíos le pidieron una señal. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Notemos que no son las multitudes, la gente que él echó del templo, no son ellos los que están pidiendo señal, sino que son los líderes de la iglesia, los líderes del templo, los líderes del encargados, ¿cierto? Son los que hacen esta pregunta a Jesús. Como no tienen nada que objetar contra el hecho mismo, cuestionan la autoridad de Jesús para llevarlo a cabo. Es como si le dijesen: ¿quién te mete a ti en este asunto? Pues no tienes ningún oficio que cumplir en el templo, o no tienes nada que hacer acá. ¿Quién te llamó? Si esto es como si le estuvieran diciendo: esto es lo que nosotros debemos hacer, esto es lo que nos corresponde a nosotros. Debemos notar que Juan usa casi siempre en sentido peyorativo el apelativo de judíos. Esto se debe, a no dudar, al hecho de que este evangelio fue escrito unos 26 años después de la catástrofe del año 70 y después del rechazo global del pueblo de Israel, del evangelio del reino de Dios. Es lo que están rechazando los judíos. Allí en el libro de Hechos 13:46 dice que entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Así pues, las autoridades judías, estas que son hostiles a Jesús, le piden cuenta de la acción tan drástica que él ha realizado. No se dan cuenta que ante ellos tienen al profetizado, allí en Malaquías 3, del 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y de que esta purificación del templo, esta acción que había tomado nuestro Señor Jesucristo, era en sí misma una señal, la que ellos estaban pidiendo. ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Esta actitud de los principales sacerdotes y de los escribas muestra que su corazón estaba más duro y rebelde que el de los cambistas y vendedores. Aquellos que se habían, ¿cierto?, establecido allí en el templo a hacer sus trueques, sus cambios y sus ventas. Aquellos que habían salido del templo sin protestar. Las autoridades y quienes son los responsables del respeto al templo tienen tan poca vergüenza que reprochan a Jesús algo que ellos mismos deberían haber hecho en su tiempo. Antes de que todo esto partiera, no tenían que haber permitido que esto sucediera dentro del templo. En lugar de confesar su culpabilidad por permitir todo aquello, piden a Jesús pruebas. Pruebas de por qué está haciendo esto. Pruebas de qué autoridad tiene para hacer esto. La que se había manifestado en la majestad
con que había obrado. Allí se había manifestado, ¿cierto?, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad que expulsó a todos quienes estaban haciendo todo lo que no correspondía dentro del templo. La respuesta de Jesús a esta demanda la encontramos allí en el versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid el templo, este templo, y en 3 días lo levantaré. Una señal es para algo que ha de venir después y cuyo cumplimiento probará la veracidad de quien propuso la señal. Así, nuestro Señor Jesucristo da como única señal su futura resurrección. Tras su pasión y muerte, ya que en efecto la resurrección de Cristo es la prueba más contundente de su divinidad y a la vez de su obra salvífica, ¿cierto? Esta salvación que ha traído a nuestras vidas. De ahí la importancia que a la resurrección de Cristo se da en todo el Nuevo Testamento, especialmente en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Esto también lo podemos ver allí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, del verso 3 al verso 10. También lo podemos ver para que usted siga escudriñando la escritura allí en su casa. En Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 4 y del verso 12 en adelante. Allí también aparece esta palabra. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que Jesús quiso decir? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Son palabras que lamentablemente podrían tergiversarse maliciosamente con una finalidad destructiva. Cuando Jesús es juzgado, se presentaron unos testigos falsos que dijeron en su contra: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mateo 26, 61. Recuerde usted también la acusación que tramaron contra Esteban. Esta era: pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hechos 6:14. ¿Cierto? Ante tales dichos, estos líderes judíos necesitaban un momento de reflexión. ¿Quién podría levantar un templo y en 3 días? Pero, amados hermanos, los ciegos judíos, ¿cierto?, que debían estar acostumbrados a este tipo de enigmas, no supieron ni quisieron interpretar el verdadero sentido de la frase que Jesús les había dicho. Notemos que ya al principio de su ministerio, Jesús predice su muerte por la malicia de los judíos, pues les dice: destruid este templo. Tenía una visión clara de lo que habría de sufrir y con todo iba hacia la muerte con toda determinación, con toda obediencia al Padre. Pero también, a la vez, nuestro Señor Jesucristo predice su resurrección mediante el poder que poseía, al añadir: y en 3 días lo levantaré. Jesús se levantó a sí mismo. Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo,
¿y tú en 3 días lo levantarás? Es como si dijeran, esta obra ha sido siempre una tarea lenta. Llevamos 46 años y aún el templo no está terminado. Y tú, le dicen a Jesús, ¿lo harás con tanta facilidad, con tanta rapidez? Los judíos, en sus palabras, mostraron su conocimiento en cuanto al tiempo en que el templo material había sido construido. Pero a la vez mostraban su ignorancia y desconocimiento, no sólo del sentido de las palabras de Jesús, sino sobre todo del poder de Cristo. En realidad, como lo vemos en muchos pasajes de los evangelios, no solo los enemigos de Jesús, sino también sus propios discípulos, no acertaban a discernir el verdadero sentido de las palabras que Jesucristo les había dicho. Si hubiesen estudiado atentamente las Escrituras, Antiguo Testamento, Salmo 46, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. El 7, Salmo 47, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Decían ser los líderes de los judíos y no conocían al Mesías. Lo tenían frente a él y no sabían quién era. Jeremías 3:16, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Habrían sabido, ¿cierto?, a través de esta escritura, que el templo, con todos sus enseres y ceremonias, estaba destinado a ser destruido un día. No les cabía en la cabeza que aquel templo, este templo inmenso, suntuosamente edificado por Herodes el Grande desde el año 19 a.C., llevaba ahora más de 46 años sin terminar de construirse e iba a terminarse unos pocos años antes de ser destruido por completo. Notemos ese tú con el cual le hablan los judíos a Jesús. El de la segunda parte del versículo que leímos tiene un tono despectivo. Tú vas a reedificar en 3 días el templo que no hemos terminado en 46 años. Están viendo todo con sus ojos naturales, pues sus ojos espirituales no se han abierto. Gracias damos al Señor, porque por misericordia Él ha abierto nuestros ojos espirituales. Y sabemos y entendemos a través de la Escritura que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo, ese Mesías anunciado a los judíos y quienes no lo reconocieron, hoy es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Así de grande y maravillosa es su misericordia. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí el evangelista mismo explica lo que Jesús había querido realmente decir, para que sus lectores no fuesen llevados a engaño, ¿cierto? Como les había ocurrido a los judíos. No habían reconocido al Mesías. Hay quienes opinan que cuando Jesús dijo, destruid este templo, se apuntó a sí mismo. Pero el texto no da lugar a esta interpretación. Lo cierto, amados hermanos, es que había muchas semejanzas entre el templo material y el cuerpo de Jesús, que, vuelvo a reiterar,
los judíos no habían notado. Como el templo, también el cuerpo de Jesús había sido formado bajo la dirección de Dios. Como el templo, también era una casa santa. Como el templo, era la habitación de la gloria de Dios. Allí habitaba el Verbo eterno, pues Él es Dios con nosotros, Emanuel. Los adoradores judíos miraban hacia el templo cuando se hallaban lejos de él, a la distancia. ¿Qué es lo que veían? Construcción que se veía desde todo lugar. Entonces, allí, ¿cierto? Ellos miran este templo, lo observan. Del mismo modo, del mismo modo, hemos de poner nosotros la vista en Jesús, en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia de nuestra vida. Allí, amados, debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús. Cuando no encontramos respuestas, pongamos nuestra mirada en Jesús. Cuando vamos a tomar alguna decisión importante, pongamos nuestra mirada en Jesús. En el momento de debilidad, pongamos nuestra mirada en Jesús. En el momento de alegría, pongamos nuestra mirada en Jesús. Es decir, en todo tiempo, pongamos la mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Hechos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con las miras, ¿dónde? En las cosas de arriba. Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cierto? Nuestra vida está allí, en las manos del Señor. No es nuestra, como creíamos antiguamente, que era nuestra fuerza, que era nuestro sacrificio, que éramos nosotros, nuestro ego, nuestro yo. Eso ya ha dejado de ser. Hoy es Cristo. Por eso, amados, le insto, y así también a mi vida, a que nuestra mirada la podamos poner en las cosas de arriba. Pues allí se encuentra Jesús, quien es nuestro tesoro más preciado, amados hermanos. Viene finalmente, amados hermanos, la reflexión posterior de los discípulos de Jesús. Allí en el versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Es probable que a los discípulos les intrigase durante mucho tiempo la frase de Jesús que había dicho allí en el versículo 19. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es muy probable que en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras, aún a sus discípulos no las entendieron, no captaron el mensaje que Jesús estaba dando. Cuando Cristo resucitó al tercer día, comenzaron allí a entender y lo comprendieron perfectamente. ¿Cuándo? Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, amados hermanos, descendió sobre ellos. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre nosotros, el Señor nos reveló. ¿Qué nos reveló?
que estábamos muertos en delitos y pecados y que debíamos poner nuestra vida en sus manos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos convence de que somos pecadores y de que entregando nuestra vida en las manos del Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y allí, ¿cierto? Los discípulos creyeron la Escritura. ¿Por qué? Porque se recordaron de lo que decía allí en el Antiguo Testamento. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y en el 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, siervo sin mancha, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y especialmente allí, en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Allí en el Antiguo Testamento se estaba revelando lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que iba a padecer, que iba a morir, pero también que no permanecería preso de la muerte, sino que resucitaría, que se levantaría a sí mismo, como dijo en el versículo 19. Todo esto también tiene aplicación para nuestras vidas, para nosotros, para el pueblo de Dios, el pueblo actual, el que se reúne, se congrega en torno a la palabra del Señor, en torno a la alabanza, en torno a la obediencia al Señor. A eso es a lo que nos llama nuestro Señor. ¿Cierto? Las memorias de los discípulos de Cristo deben ser como el tesoro del buen padre de familia, bien provisto de cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13:52. Así también los más jóvenes en edad y los niños espirituales deben estar atentos y deseosos de ser discipulados. A través del discipulado van, y como cada uno de nosotros, comenzando a conocer a nuestro Señor. Y a la vez, ¿cierto?, atesorar estas verdades de la palabra del Señor, estas que se revelan a nuestras vidas cada día. Cuando somos jóvenes, cuando somos niños espirituales, tal vez mucho de la palabra del Señor no nos quede muy claro. Pero después la vamos entendiendo y vamos aprendiendo de lo que el Señor habla y lo que pide de cada uno de nosotros, ¿cierto? De nuestras vidas. Para después que esta palabra nos sirva de gran provecho. El mismo día de su resurrección, Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24:45. Si permanecemos atentos a la palabra de Dios y somos receptivos al Espíritu Santo que ilumina nuestra mente para que entendamos, nos percataremos de que así estaba escrito y así era necesario que sucediera. Y les dijo, Lucas 24:46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amados hermanos, qué maravilloso, qué maravilloso
es lo que vamos aprendiendo a través de la palabra del Señor. Jesús, Él es el nuevo templo. Él es quien se levanta a sí mismo como el nuevo templo. Allí es donde nosotros, juntos como hermanos, en armonía, tenemos que adorar a nuestro Señor Jesucristo, para que sigamos creciendo, sigamos conociendo a nuestro maravilloso Señor. Una vez más le doy gracias al Señor en esta mañana, porque nos ha permitido entender la Escritura, entender la palabra del Señor, entender que Él es el Mesías revelado. Pero, ¿a quién se revela? A los corazones deseosos de conocerle, a los corazones necesitados de conocerle, a los corazones que anhelan tener este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso es cuando el Señor sale a este encuentro y notamos y nos damos cuenta de que sí, nuestro Señor es maravilloso y que solo a Él debemos todo. Todo lo que somos se lo debemos a Él. Ponernos en sus manos, anhelar cada día seguir siendo obedientes a nuestro Señor para que podamos en una vida próxima, en la vida eterna, estar juntamente con Él. Ese es el anhelo de nuestros corazones como hijos de Dios. Mi amado, mi amada, en esta mañana quiero fortalecerle, quiero animarle y así también quiero expresarle que le extraño, que este tiempo que hemos pasado sin vernos, le extrañamos, nos extrañamos, ¿cierto? Porque es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía. Que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca, que el Señor le aliente y que el Señor le ayude para poder compartir esta palabra, que la anhelemos en nuestro corazón, pero también es para que la compartamos con aquellos que aún no han decidido por Jesús, no han decidido su vida, ¿es cierto? Entregarla a Jesús, con aquellos que aún vagan por allí sin rumbo. Jesús, en su infinita misericordia, va a poner en ellos el rumbo perfecto, ¿cierto? Amados hermanos, vamos a orar para dar por concluida esta clase de escuela dominical. Recuerde que el domingo pasado nuestro Señor Jesucristo purificó el templo y que hoy nos ha presentado el nuevo templo. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el nuevo templo. Oremos, amados hermanos, amadas hermanas, allí en su hogar. Cierre sus ojos, incline su rostro y dispongámonos en las manos del Señor. Padre, en esta mañana y una vez concluida la clase de escuela dominical, Padre, queremos darle gracias. Gracias por lo que usted está hablando a nuestras vidas. Gracias por lo que usted está haciendo, Señor, en nuestra mente y en nuestros corazones. Gracias, mi Dios Todopoderoso, porque usted nos está mostrando quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo por cada uno de nosotros nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué hará por nosotros, su iglesia, nuestro Señor Jesucristo? Gracias, Señor. Gracias le damos en esta mañana por poder compartir a través de este medio, a través de esta pantalla, su palabra maravillosa. Gracias le damos, Señor,
por poder seguir unidos, conectados. Señor, tenemos el mismo espíritu y ese espíritu es el que nos une. Sí, Señor, es su espíritu, el Espíritu Santo, el consolador que usted dejó, mi Dios Todopoderoso, el que nos consuela, el que nos guía, el que nos alienta, el que nos corrige, el que nos anima, el que nos fortalece. Allí está su Espíritu Santo, Señor, para obrar en nuestras vidas y llevarnos cada día al conocimiento de su palabra, Señor. Gracias le doy en esta mañana, Señor. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas. Bendigo a la iglesia Ojos de Agua en esta mañana. Y que podamos seguir aprendiendo y conociendo de nuestro Señor. Y alabando a nuestro Señor, que es también muy importante. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, una vez más, que el Señor le bendiga. Un abrazo y nos vemos pronto.